Me gustaría leer con vosotros Evangelio de Jesucristo según escribió Juan, el capítulo 8 y el versículo 1 al 11. Gracias. Nos dice así. Dice así. Voy a leer aquí en la pantalla. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, porque para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero a arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Hoy es culto de Santa Cena y es propicio para recordar la muerte, la resurrección, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero también es un momento de recordar que Cristo es nuestro Salvador. Y con base en este texto, yo tengo por lo menos dos propósitos. Primero es recordarnos que somos pecadores, porque nosotros somos muy buenos para recordarnos que los otros son pecadores, pero no que nosotros somos. Entonces, recordar que la ley de Dios nos acusa de pecado, ¿no? Y así siendo, debemos pensar bien antes de emitir juicios sobre los demás, ¿no? Porque somos muy buenos para emitir juicio muchas veces, y olvidamos que nosotros también un día seremos juzgados. Y también, por segundo propósito, quería decir que no importa lo cuánto haya pecado o cuán grave haya sido tu pecado, Cristo puede liberar del poder del pecado. Yo no conozco la vida de los hermanos aquí, puedo conocer exteriormente, pero profundamente en el corazón, ni siquiera mi esposa me conoce a mí y ni siquiera yo la conozco, pero sé que Dios, Él puede liberarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Por tanto, quiero con eso en mente meditar que Cristo es el único liberador, ¿no? El único liberador. Pero antes de leer, de entrar en el mensaje, recordemos un poquito el contexto en que aconteció esta historia, ¿no? Si leer un poquito antes del capítulo 7, ¿no? Nosotros vemos que Jesús, Él participa de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Estaba ahí enseñando sobre muchas cosas, y los escribas y fariseos estaban enojados con Él, porque estaban la verdad, muchos estaban perdiendo audiencia. Las personas se acercaban y escuchaban un nazareno, un galileo, un del campo, y ellos estaban enojados y querían arrestar a Jesús de todas las maneras,
mandaram algunos alguaciles a prenderle, pero cuando llegaron estos soldados para prender a Jesús, comenzaron a escuchar lo que estaba diciendo y fueron conmovidos por las palabras de Jesús y no tuvieron valor de arrestarle, y volvieron. Entonces los soldados, sus jefes dijeron: entonces, ¿por qué no prendieron? Y ellos dijeron: nunca hemos visto a alguien hablar como habla este hombre. Y ellos estaban enojados. Y entonces Nicodemos toma la palabra y dijo: nuestra ley no permite condenar a nadie sin escucharle primero. Vamos a escuchar. Y ellos dijeron: puede leer las escrituras y puede ver que de Nazaret, de Galilea, no viene ninguno de los profetas. Y la Biblia dice en el versículo 53, que es un error aquí, que debería estar dentro del capítulo 8. Dice así el versículo 53: y cada uno se fue para su casa. No tuvieron como arrestar a Jesús, cada uno se fue para su casa. Pero el versículo 1 del capítulo 8 dice que mientras ellos se fueron para la casa, ¿no? Y Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Ve lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 37 y 38, dice así: enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos. Todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Pense conmigo, hermano. Jesús vino de Galilea a una grande fiesta. Estaba enseñando todo el día y la noche. Después que alimentaba las almas, alimentaba el espíritu y muchas veces realizaba milagres, alimentaba físicamente también. Cada uno se iba satisfecho para sus casas a descansar, pero Jesús no tenía una casa para descansar. Iba para el monte de los olivos, que está cerquita de Jerusalén, descansar. Mientras los alimentados descansaban en sus camas, Jesús acostaba quizás en la hierba, en la como dice, el césped, con el sereno, estaba ahí. Y otro día por la mañana, bien temprano, conforme dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces esta primera parte me llama atención, la dedicación de Jesús en el ministerio de enseñanza. Él entendió el propósito por el cual estaba aquí y no miraba para las dificultades que tenía que enfrentar. Él quería cumplir el propósito por el cual estaba aquí. Pablo cierta vez dijo así: sed mis imitadores como yo soy también de Cristo. Y Pablo, cuando él vino para Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, fue advertido por mensaje profética: van a arrestarte, van a hacerte mal. Y Pablo dijo así: vosotros necesitan saber que yo no solo estoy listo a sufrir por el evangelio, sino a morir por él. No importa, con tanto que cumpla el ministerio por el cual he sido llamado. Mientras Cristo no tenía dónde dormir, las personas estaban descansando, Jesús estaba ahí se preparando para otro día continuar su tarea. Queridos hermanos, ¿y nosotros? Esto nos enseña que para que alguien sea alimentado, alguien que tiene que trabajar, tiene que sufrir, tiene que soportar momentos difíciles. ¿Cuál es el esfuerzo que estamos haciendo para cumplir el ministerio por el cual hemos sido llamados por el Señor? No puedo ir porque estoy cansado, no he dormido muy bien esta noche. Hermano, ¿ya has dormido en el relento, esa palabra, en el aire libre? Una noche, 2 noches, días de frío, con rocío, te mojando el cuerpo. Quizás si nosotros pasásemos otro día no podíamos hablar, enfermábamos. Pero bien de mañana Jesús se despertaba y bien temprano, antes de salir el sol, el maestro estaba allí esperando las ovejas sedientas que venían para escuchar la palabra. Oh hermano, que Dios ponga en nuestro corazón ese deseo. Hoy nosotros tenemos gran dificultad con todo.
nos quejamos, no voy a la iglesia porque está frío, los aires no son lo suficiente para calentar lo suficiente. Quizás tú no habló, mas ya pensó sobre eso. No voy, está muy frío, pero tú puedes ver, vienen hermanos, ¿qué generación de creyentes somos nosotros hoy? Me voy a predicar, pero ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto van a darme de ofrenda? Pero el Señor no estaba mirando nada para eso, pero tengo que seguir, porque tengo muchas cosas a decir, solo tengo 20 minutos para decir todo cuanto tengo esta mañana. Entonces, el capítulo 8, versículo 3 y 5, nos muestra los escribas y los fariseos acusando una mujer de adulterio, una mujer. Dice el versículo, los escribas y los fariseos, versículo 3, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. Tú pues, ¿qué dices? Vea, trajeron a acusada hasta Jesús y expusieron su pecado, conforme hemos leído el versículo, ¿no? Dijeron, esta mujer ha sido tomada, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, mientras estaba adulterando, fue sorprendida. Mira, nadie les gusta que sus pecados sean expuestos, hermano, pero es la única manera de el pecado ser tratado. Puede ser sido difícil para esta mujer, tanto ser sorprendida en el momento del acto, como ser expuesta públicamente por su pecado, pero era la única manera que tenía de tratar su pecado. Alguien dijo así, hermano, escucha esta frase: a veces es una gracia para los pecadores el que su pecado sea expuesto a la luz pública. Mejor es que el pecado nos avergüence que el que nos condene. A veces intentamos esconder nuestro pecado, pensando que el tiempo lo borrará, que el tiempo hará con que Dios se olvide de nuestro pecado. Pero solo hay una manera de Dios olvidarnos de nuestros pecados. ¿Cuál es? Confesando, recibiendo el perdón, porque la Biblia dice que de mis pecados no os recordaré más. Echaré hecho en el mar del olvido cuando nosotros nos arrepentimos. Pero a veces es necesario de una ayuda. Es necesario que nosotros no tenemos fuerza de exponer públicamente nuestros pecados. Es necesario que otro exponga nuestro pecado. Y esta mujer fue expuesta a su pecado, pero fue gracias a Dios por eso, porque si no moriría en su pecado. Moriría en su pecado. Y hoy hay muchos que morirán en sus pecados por no lo haber expuesto. Es duro, es difícil, hermano. Eso hace parte de nuestra naturaleza caída. No, pecado, fuimos enseñados por el pecado, por la naturaleza, esconder. Este es el comportamiento natural de los seres humanos. Cuando comete un error, esconder. ¿No fue eso que Adán y Eva hicieron cuando escucharon la voz del Señor? Escondieron. ¿Por qué? Porque dijeron, es que estamos desnudos, te hemos desobedecido. Es esconderse. Pero los que se exponen a Cristo, Cristo tiene el poder para perdonar. Esta mañana escucha lo que voy a decirte. No solo en el contexto del pecado. Yo quiero decir que no importa la situación que esté viviendo, la circunstancia que esté viviendo, aunque tú mires hacia adelante, no veas salida, mira hacia atrás, no hay salida, mira a la derecha, a la izquierda, no hay salida, levanta la cabeza, levanta tu cabeza, que arriba hay una puerta abierta. Cristo es la puerta, Cristo es la salida para tu problema. Hermano,
Esta mañana es una mañana de salvación. Ayer estuve meditando sobre ese mensaje. Yo generalmente día de Santa Cena elijo textos propicios para eso, pero esta mañana el Espíritu Santo me orienta a decirte, con base en la palabra del Señor que está aquí para liberarte, para que tú dejes tus cargas sobre la cruz. Él dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma. Vuestra alma está llorando, vuestra alma está sedienta, vuestra alma está abatida por esta carga que está llevando de pecado, pero Cristo esta mañana quiere tomar sobre sí sus pecados y entregar su yugo para que tú salgas de aquí volando, tranquilo. Aleluya, aleluya. Él murió para liberarnos. Él tomó sobre sí nuestros pecados. Echa sus pecados sobre la cruz. Deja de cargarlos, de sufrir con ellos. Aleluya. Es idea del diablo hacer con que te esconda, van a avergonzarte. No. Cristo te perdona y dice: ¿quién intentará acusación contra los suyos? Si Dios es quien justifica, ¿quién acusará a los suyos? Dios es quien justifica mucho más. Cristo no solo murió, pero también resucitó. Está a la diestra de Dios y intercede por nosotros. El diablo puede venir a acusarte, y Cristo se presenta ante el Padre y dice: he muerto por él, he derramado mi sangre por él. Ponga sus pecados sobre mi cuenta. Aleluya. Y Satanás tiene que poner la cola entre las piernas y salir, porque Cristo es nuestro Redentor. Mira, hermanos, ellos se valieron de la ley para acusarla. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujer. ¿Y los hombres, cadê? La Biblia dice que tomaron en el momento, en el acto. Entonces el hombre estaba junto. Pero ¿dónde fue parar el hombre? Eso nos muestra que la ley no puede salvar a nadie. La ley solo puede revelar el pecado del hombre y condenarlo. Vea lo que dice Romanos capítulo 7:7. Pablo dijo así: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Así que uno de los propósitos de la ley es revelar que somos pecadores y guiarnos a Cristo. Es convencernos: tú eres pecador, tú no puedes liberarse de tus pecados, tú no puedes dejar del pecado. Pero la ley no solo hace eso, la ley está apuntando para un Salvador. Porque la ley decía: si voy a darte una oportunidad, tú puedes cumplir tus pecados sacrificando un animal en tu lugar, apuntando para el verdadero sacrificio, para el Cordero que quita el pecado del mundo. La ley lo único que puede hacer es revelar nuestro pecado. Pero Gálatas, Pablo dijo así, capítulo 3, versículo 24: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Déjame decirte una cosa, yo siento su presencia gloriosa esta mañana. Escucha, deja de intentar ser perfecto,
com a ideia de que se tu consegues vencer esta debilidade, vai ser aceptado por Cristo. Escucha, vou dizer-te, escúchame, porque o Espírito Santo me orienta a dizer o que estou dizendo. O diabo ha engañado muitas pessoas dizendo: tu não és digno, tu não estás preparado, não alcançou todavía o nível de aceitação por el Padre, tu eres pecador. Es mentira del diablo. Sí, tu eres pecador, pero Dios no te recibe por el nivel de santidad tuya, te recibe porque Él te ama. Não intente ser perfeito, nadie ha conseguido. Cristo ha conseguido ser perfeito em tu lugar. A perfeição dele é imputada sobre ti, sobre mim. Recibamos simplesmente e disfrutamos. Hermanos, constantemente me deparo com pessoas que dizem: não puedo tornar-me um membro da igreja porque todavía não consigo isso. Hermano, ou não puedo fazer isso por razão de isso. Hermano, tu pensa que se tu conseguir vencer isso, tu és digno de ser aceptado por Cristo? A Bíblia diz que Deus mostra su amor para com nós em que Cristo, sendo nós pecadores, murió por nós. Ele não esperou que tu alcançasse um nível de santidade segundo os padrões humanos para receber. Ele te aceitou sendo pecador. Ele murió por lo que você não pode cumprir. Hermano, não estou aqui fazendo defesa contra o pecado para que pequeis. Juan dijo: hijitos, não pequeis, pero si porventura pecais, abogado tendréis junto al Padre, Jesucristo justo, que aboga todos os pecados. Hermanos, assim que para que podamos ser limpiados por la gracia de Dios, debemos primero ser condenados por la ley. Alguien dijo, escucha, no es frase mía: nadie jamás fue salvado por cumplir la ley, ¿de acuerdo? Pero nadie jamás fue salvado por la gracia sin haber sido primero acusado por la ley. Mientras nos sintamos acusados por la ley, la gracia no puede manifestarse. Tú necesitas saber que es pecador y que no puede lidiar con tus pecados. Tú necesitas que alguien solucione este problema. La ley te conduce a Cristo y cuando tú recibes a Cristo, Él soluciona el problema del pecado. Mira, hermanos, a Bíblia não está ensinando que não devemos denunciar o pecado ou ser tolerante com ele, sino que devemos recordar-nos que seremos medidos com a mesma medida que usamos para medir. Mira o que digo a palavra do Senhor, Lucas capítulo 6, 37, vou ler na tradução linguagem de hoje, diz: Jesus dijo: ustedes devem ser compassivos com todas as pessoas, assim como Deus, su Padre, es compasivo con todos. No juzguen a los demás. Y Jesús también les dijo: no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Santiago dijo así, capítulo 2, versículos 12 y 13: en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Escucha, una frase no es mía, dice así: los que son tolerantes con los propios pecados tienen la tendencia de ser muy severos con los pecados de los demás. Así estaban los fariseos. Nosotros
muy duro con los pecados de los demás, pero somos muy tolerantes con los nuestros. No, eso no pasa nada, pero el del otro sí. Mira, el propósito de los escribas y fariseos, capítulos 8, versículo 6 de Juan, el propósito, dice así el versículo: decían esto probándole para tener de qué acusarle. El propósito era acusar a Jesús. Ellos estaban más interesados en ejecutar a Jesús que ejecutar a la mujer. Ellos llevaron a la mujer diciendo assim: la ley de Moisés nos dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Pero la Biblia dice: hacían esto para probarle. Querían tener algo de que acusarle, porque, hermanos, aparentemente no había salida para esa mujer. La ley la llevó a Cristo. No había salida, pero la ley llevó a la gracia. No es eso, porque Cristo es la gracia, y la gracia supera la ley. Podemos llamar del duelo entre la ley y la gracia, porque la ley llevó condenando a la mujer, y Jesús no tenía cómo salir. Porque si Jesús dijera: no apedree a esa mujer, estaría en contra de la ley de Moisés. Si Jesús dijera: esa mujer debe morir, entonces iba a acusar ante los gobernadores, porque los judíos no tenían autoridad para sentenciar la muerte. Por eso es que cuando Pilatos examinó a Jesús, dijo así: este hombre no veo nada, juzgado segundo vuestra ley. Y ellos dijeron: no nos es lícito matar. Entonces no había cómo salir. Y la Biblia dice que ellos insistían, y Jesús se agachó y escribía en la tierra, en la arena. Jesús estaba enseñando en el templo, en el patio. En ese momento había una multitud de personas que vinieron por la mañana, y de repente llegan los escribas. ¿Saben qué eran los escribas? Los que escribían las escrituras, copiaban, los que entendían. Y los fariseos, entonces, otro grupo selecto, ¿no? Ellos llegaron con la mujer, y un grupo de personas interrumpieron la enseñanza de Jesús y exigieron una respuesta. Pero Jesús inclinó y comenzó a escribir. Nadie sabe lo que escribió, y ellos insistían: entonces no va a decir nada, ¿no? Queremos una respuesta. Pero después de un tiempo, Jesús le contesta, da el veredicto, el versículo 7, y digo así: pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo. Al levantarse, estaba manifestando a todos que iba a decir algo, y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero a tirarle una piedra. Porque la ley decía: los que acusan sean los primeros a ejecutar el juicio. Mira qué inteligencia de nuestro maestro. Jesús dijo que la mujer realmente, según la ley, debería ser ejecutada, pero solo podría ser ejecutada por alguien que no fuera culpable por el mismo pecado. Entonces, haciendo eso, Jesús no rebajó las demandas de la ley, ni excusó el pecado de la mujer, pero les mostró que ellos no eran testigos cualificados para ejecutar la sentencia. O sea, desvió la mirada, hizo con que dejase de mirar hacia la mujer y pasase a mirar para sí mismos. Jesús ya comenzó a liberar a la mujer ahí, porque todos los ojos, los pensamientos estaban en la mujer. Pero cuando Jesús dijo: el primero que no tiene pecado, sea el primero a arrojar la piedra, Él quitó la mirada de la mujer y puso la mirada en ellos. Y al mirar para dentro de ellos, Jesús escapa de la trampa, libera a la mujer y condena a sus acusadores. ¿Por qué? Porque Jesús dijo así: el primero que no tiene pecado. Y el versículo siguiente va a decir:
y ellos acusados por Jesús, por su conciencia, que alguien dijo que es un juez que no se vende. Su conciencia le acusó y los condenó. Entonces, la trampa armada para Jesús cayó contra ellos. El cazador cayó en su propia trampa. Jesús tiene el poder para liberar de esa situación que tú dices que no hay como escapar. Quizás tú vas a decir, pastor, pero no sabes lo que he cometido. He cometido pecado vergonzoso que me enojo solo de me acordar. Pero Jesús tiene poder para coger ese pecado y perdonar y echar en el mar del olvido. A veces, hermanos, tenemos miedo de nuestro pecado. ¿Sabe? Es que es muy vergonzoso. ¿Te acuerdas cuando Lázaro estaba 4 días muerto? Entonces Jesús dijo, sí, quita la piedra. Y Marta dijo, Señor, huele mal, ya es de 4 días. Pero cuando Jesús mandó a Lázaro salir, alguien tapó las narices diciendo, mira cómo huele mal. No, el Señor nos purifica, quita el mal olor del pecado y pone-nos el buen olor de su Espíritu. Nos da una ducha en su sangre y somos limpios como la nieve. La reacción de los acusadores, y termino, versículo 8 y 9, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Cada uno dejaron sus piedras y salieron de uno a uno. ¿Sabe por qué Jesús bajó la inclinó otra vez? Para ayudarles a salir, para que no estuviera mirando. Porque si Jesús estuviera mirando, ellos quizás no iban a tener fuerza para admitir sus pecados. Pero cuando Jesús se inclina, no mira para ellos. Pero Jesús sabía quién soltó la primera piedra, quién fue el primero. Y dijo, de los mayores, los más viejos a los menores, uno por uno fueron dejando y saliendo. El Señor no quiere acusarte esta mañana, no quiere avergonzarte esta mañana, simplesmente quiere que reconozca tus pecados para que sean perdonados. La liberación de la mujer de la advertencia, versículos 10 y 11, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. No pudieron condenarme, porque cuando tú dijiste, los que no tienen pecado sean el primero a condenarme, ellos se vieron como pecadores y no tuvieron valor, condiciones de ejecutar la sentencia. Y Jesús dijo, yo soy el único. Jesús no dijo, pero el único que puede condenarnos es el único que puede liberarnos. Jesús estaba diciendo, sí, yo podría condenarte, pero yo también no te condeno. Pero una advertencia, vete y no cometa los mismos pecados más. Póngate en pie. Hermano, ahora yo quiero que nadie mire para el lado. Nadie mire para el vecino. Mire para dentro de ti. Escucha. Yo sé que el Señor puede perdonarte donde tú estás. Pero mientras no reconozcamos, el Señor no puede entrar. Y yo quiero orar por ti esta mañana. Mira, una advertencia. No penséis que los que vienen aquí son más deudores que vosotros. Son más pecadores que vosotros. Quizá sea un poco más valeroso que tú, que tiene el coraje de venir y confesar. Yo quiero orar por ti esta mañana. La iglesia quiere orar por ti. Yo quiero orar por ti. Primero vamos a comenzar de los más fáciles para los más difíciles. Usted
que está en una circunstancia, una situación que no puede salir, y entró en esta mañana y Dios habló contigo, yo puedo darte la salida. Quiero que tú salgas de aquí, venga rapidito, porque tenemos 5 minutos para hacer eso. 5 minutos. Sí, aparte un poquito, puede poner para allá. Esta mañana estoy seguro que el Señor quiere dar liberación, no solo en área de pecado, pero en otra. Usted que entró esta mañana, que está pasando por una circunstancia difícil, y el Señor esta mañana está diciendo, yo puedo resolver tu problema. Yo quiero que tú salgas de donde estás, ven aquí, recibir esta oración. Puede venir rápido, es para eso. El propósito para eso es para usted que está pasando por un momento que necesita de una intervención del Señor, porque tú has buscado salida, pero no consigue. Está aquí estas personas, vale, es para eso. Si tiene, venga rápido para eso, porque es la hora de recibir tu bendición, tu escape. El Señor tiene la llave, el único que puede abrir y cerrar. Y esta mañana está diciendo, yo puedo abrir la puerta para que tú puedas pasar por ella. Ahora yo quiero orar por ti también. Quiero orar por usted que necesita reconciliar con Cristo, que necesita renovar tu compromiso con Cristo. Usted que ya está dentro, ya está aquí, pero ha fallado, y esta es una acusación fuerte. Puede venir, mi hermano. Eso es para las personas que quieren reconciliar con Cristo. Hermanos, yo no sé si reconciliarse solo una vez con Cristo, ya he reconciliado millares de veces con Cristo. Yo quiero que el pastor Daniel se acerque de este hermano que está acá, pastor Daniel. Me saque, puede acercarse de este hermano. Reconciliar con Cristo, reconocer, Señor, oh, cómo soy pecador, Señor, pero esta mañana tú me has dicho a través de su palabra que tú puedes liberarme. Estoy aquí. El Señor te espera esta mañana. Está reconciliando. Hoy hay fiesta en el cielo. El Señor te ama, está te esperando. Te trajo esta mañana exactamente para decirte que quiere dar un nuevo rumbo para tu vida esta mañana. ¿Dónde está? Tú aprovecha, no tenga vergüenza. Rompa las cadenas, las barreras de la vergüenza y ven a Cristo esta mañana. Ven a Cristo. El Señor te llama. Aprovecha esta oportunidad. El Señor, deja tu carga, trae tu carga. Venga a cambiar tu yugo esta mañana, que está pesado, está difícil de llevar. Venga a cambiar, venga a tomar sobre ti el yugo de Jesús, que es ligero. Ven, ven. El Señor te espera esta mañana. Padre, yo oro en favor de mis hermanos que están aquí, Señor. Señor, a los hermanos que escucharon tu palabra y fueron tocados por tu Santo Espíritu. He predicado, Señor, que aunque no parezca no haber salida, tú tienes una salida. Da la salida para esta persona en el nombre de Jesús. Señor, a tu hijo que reconcilia contigo esta mañana, Señor, recíbele, abrázale, Señor, perdona sus pecados, Señor. Oh Dios, cambia, da una nueva vida, Señor, da una nueva vida, Señor, perdona, Señor, fortalece, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestros fallos ante ti y clamamos por tu misericordia y por tu perdón en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Recibe el abrazo de esta iglesia esta mañana. Aleluya.